Al aire. Muy buenos días para todos los asistentes a este espacio virtual. También saludamos a todos aquellos quienes se conectan en las redes sociales de la Universidad del Cauca. Nos convoca en este momento una rueda de prensa para hablar de un tema fundamental, una iniciativa de un grupo de estudiantes de la Universidad del Cauca, el grupo de trabajo de Me Gusta Unicauca, que ha convocado a medios de comunicación, a sectores, personalidades, firmantes de una carta que será dirigida al Gobierno Nacional, al presidente Iván Duque, que busca obtener mayores recursos para nuestra alma mater. Saludamos a esta hora de la mañana, 9:33, al doctor José Luis Diago Franco, rector de la Universidad del Cauca. También como parte del alma mater nos acompaña Stephanie Arana, estudiante de comunicación social, integrante del colectivo Me Gusta Unicauca. Saludamos a Pilar Campos, que es la jefe del Centro de Gestión de las Comunicaciones, a Emanuel Espinel, líder estudiantil del programa de Economía, integrante del equipo de trabajo Me Gusta Unicauca, que hace parte de la Organización Colombiana de Estudiantes OCE y de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles ACRES. Saludamos también al doctor Luis Fernando Velasco Chávez, senador de la República, al doctor Temístocles Ortega Narváez, senador de la República. Saludamos también al doctor Oscar Sánchez, presidente de la CUT en el Cauca, al doctor Jorge Campo, presidente de la Asociación de Ingenieros del Cauca, a la doctora Marta Agredo, concejal de aquí de la capital del Cauca, y saludamos a Ramón Alonso Osorio en representación de SUTEC. Igualmente saludamos a César Noguera, que nos acompaña a esta hora también desde la Universidad del Cauca, y a colegas periodistas que han aceptado este llamado. Entonces vamos a iniciar la presentación de lo que es la carta. Le doy la palabra a Stephanie Arana, estudiante de la Universidad del Cauca de Comunicación Social y líder estudiantil, para que nos cuente de qué se trata esta misiva, y también se ha agendado que la va a leer para que ustedes, quienes participan en la rueda de prensa y la opinión pública, la conozca. Stephanie. Bueno, muy buenos días a todos. Gracias primero que todo a todos los que estamos participando de este espacio. Gracias a los que aceptaron la invitación, ya sean los periodistas y las personas que pues estamos activamente participando de esta carta al gobierno nacional. Me permito decir unas cortas palabras antes de dar inicio a la lectura de la carta. Lo primero es que hay que entender en la situación en la que estamos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, pues debido a la pandemia pues, que se vive. Hay unas situaciones que han hecho que se complique un poquito más la vida a nivel económico, en especial en nuestro departamento, que es uno de los departamentos que hay que decirlo más pobres del país, que la desinformalidad, bueno, la informalidad alcanza el 60%, y eso pues obviamente se refleja en las familias que pagan la matrícula en la Universidad del Cauca de sus hijos, de sus hijas, que se están formando porque quieren también aportarle el desarrollo no solamente de la región, sino también del país. Y porque obviamente también es claro que es responsabilidad del Estado, y en eso sí concordamos, creo todos aquí en este espacio, de garantizar el derecho a la educación superior, y no de las entidades territoriales. Obviamente consideramos que en estos momentos y en estas condiciones en las que estamos viviendo, en donde pues hay muchas personas que no pueden trabajar como normalmente lo hacían y mantener a sus familias, pues en estos momentos pues es responsabilidad del señor presidente Iván Duque pues alivianar esa carga de las familias, en especial la matrícula de los estudiantes de la Universidad del Cauca, tanto de pregrado como de posgrado, porque tanto los estudiantes de pregrado como de posgrado están pasando por dificultades económicas. Hay que entender que la universidad tiene estudiantes tanto del Cauca como del Valle, del Huila, del Putumayo y de Nariño también. Eh, Creo que es más que claro que cuando estamos haciendo esta petición y que entendemos que el Estado debe garantizar el derecho a la educación, esto implica que esto no hay un nivel ni hay que tener unas condiciones especiales para estar dentro y apoyar esta petición. Esto es y se ha vuelto, y eso fue la iniciativa con la que empezamos algunos compañeros del equipo de Me Gusta Nicauca, incluso por fuera del equipo, muchos estudiantes, es de entender que esto es de todos y especialmente de los caucanos, porque la universidad le aporta mucho al departamento,
y por eso la petición se ha sumado mucha gente, como lo vemos aquí, concejales, ingenieros, también lo que tiene que ver con los trabajadores, tanto dentro y fuera de la universidad, y por supuesto también los parlamentarios del Cauca. Entonces, sin más preámbulo, me doy el espacio para poder leer la carta. ¿Listo? Eh, bueno, solicitud al señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, en auxilio de la Universidad del Cauca. Popayán, 13 de julio del 2020. Señor presidente de la República, señor Iván Duque Márquez. Asunto, petición de matrícula cero y ayuda por situación apremiante de la Universidad del Cauca agravada por el COVID-19, por la COVID-19. Aún con la situación crítica histórica del sistema universitario estatal, la Universidad del Cauca ha venido paliando sus necesidades con los recursos de la nación, que son cada vez más escasos, y los recursos propios que se han visto obligados a aumentar dadas las necesidades. Los recursos propios suman 35.500 millones por semestre, de los cuales las matrículas con un monto de 13.900 millones equivalen aproximadamente al 41% de los mismos. Este dinero es entregado con muchos esfuerzos por los estudiantes y sus familias, a pesar de que en tiempos normales el 50% de las personas del departamento viven en la pobreza, el 60% de los trabajadores se hallan en la informalidad, y particularmente en el sector estudiantil, los estudiantes de estratos 1, 2 y 3 suman el 95% del total. Los llamamos estratos altos y posgrados, con una composición por estratos parecida. También aportan con gran sacrificio, donde inclusive muchas de las personas que entran a posgrados se ven fuertemente asediadas por el desempleo. Pero su base económica hoy está totalmente socavada por la crisis económica exacerbada por la pandemia. La más importante, la Universidad Pública del Departamento, y de las más reputadas a nivel nacional, se ha convertido en la esperanza y una gran herramienta para miles de jóvenes y familias por generaciones. Pero es evidente que si el gobierno nacional no intercede financiera y técnicamente con contundencia, la pandemia frenará este proceso, no solo por la incapacidad de pagar la matrícula, sino porque miles de familias desempleadas o quebradas no podrán suplir sus necesidades básicas, conectividad y equipos tecnológicos, sin los cuales tampoco se puede estudiar. Por otro lado, la gobernación y las alcaldías tienen múltiples solicitudes de comunidades y gremios, como suministros de alimentos, atención en salud, servicios públicos, subsidios, rebajas de impuestos, ayudas para estudiantes de educación básica y media, sumando el faltante de regalías que con los decretos de la pandemia se recortaron al departamento 304.000 millones, calculados sobre los giros de regalías del 2018. Hasta ahora, las soluciones planteadas recaen en un 66% en región entre universidad, gobernación y alcaldía, y solo el 34% a la nación. Sumado a que la universidad ha proyectado para finales de este año un déficit de 11.000 millones en el mejor de los casos. Por tanto, señor presidente, le solicitamos como caucanos y caucanas, gremios de la producción, sectores comerciales, industriales, sectores estudiantiles, docentes, trabajadores y sectores políticos, entre otros, un esfuerzo mayor de la nación para que el gobierno nacional asuma el valor total de la matrícula del semestre de la Universidad del Cauca, que entre pregrado y posgrado llega a una suma aproximada de 14.000 millones. Esperamos de usted, presidente, una respuesta acorde con la situación de nuestro departamento, golpeado por el conflicto, el desplazamiento y el desempleo, entre otros. Y a continuación, pues, están los firmantes, que dentro de ellos, pues, claramente están aquí presentes. Entonces, pues, a mí no me queda más que dar la palabra, por supuesto, eh, a quien continúa con y nos puede explicar un poquito y puede apropiarse un poquito más de la situación que vive la universidad, que sería pues el rector de nuestra universidad, el profe José Luis Diago. Bueno, un saludo muy
universitario y a todos los participantes de esta mesa técnica, a los parlamentarios, a los periodistas, a los representantes del sector político y representantes de este sector estudiantil. Sí, efectivamente, el departamento del Cauca, como lo menciona esta nota muy técnica, muestra una situación apremiante para muchas familias caucanas que viven de la informalidad por causa del coronavirus. Y eso se repercute en los recursos que tiene destinada cada familia para pagar la educación superior. En estos momentos, con recursos de la familia, la universidad financia parte de sus recursos propios y con la del coronavirus estamos teniendo dificultades para la facturación de esas matrículas. Eso, los datos técnicos son muy suficientes los que presenta la carta. Cuando yo conocí la carta, inmediatamente me solidaricé con ella y es más que necesario buscar un subsidio, no para la Universidad del Cauca, sino para las familias que tienen hijos estudiando en la universidad. Yo considero que es suficiente la presentación y estaremos dispuestos a contestar las preguntas a los señores periodistas en esta mesa, en esta rueda de prensa. Gracias. Gracias, rector. Vamos a continuación con la intervención del doctor Luis Fernando Velasco Chávez, senador de la República, que nos acompaña en esta rueda de prensa. Senador, tiene la palabra. Mil gracias. Lo primero, reconocer el activismo estudiantil en defensa de la universidad y de la educación pública. Me parece que es muy importante. Yo voy a hacer un simple corto comentario porque entiendo que hay más compañeros. Saludo a los convocantes, a los medios de comunicación, a mi compañero de parlamento, el doctor Ortega, y a los distintos directivos gremiales, y me parece muy bien que todos coincidamos en este tipo de acciones. Mañana, invitado por la USO, asistiré a la asamblea en un foro con el doctor Ocampo y mi compañero de Senado, el doctor Robledo, sobre la situación económica del país y la crisis del modelo. Hice un estudio que me ayudó mucho Marcos Valencia y otros economistas del nivel nacional sobre exenciones. Voy a darles una cifra para que entiendan qué tan poco estamos pidiendo los caucanos. Se calcula el costo fiscal de las exenciones anuales que entrega la nación en más de 23 billones de pesos, generalmente concentradas en sectores muy poderosos de la economía, sectores financieros, sectores mineros especialmente. Yo sí creo que nosotros tenemos que revisar ese costo fiscal, esas exenciones, y enfocarnos más hacia quien realmente lo está necesitando. Hoy la educación lo necesita, la universidad lo necesita, y yo lo que propondría, y yo estoy seguro que Temístocles me va a acompañar en esa solicitud, es que convirtamos esta carta también en una proposición, y tanto el doctor Ortega como quien les habla podemos liderar su aprobación en la plenaria del Senado. Sabemos que otros colegas en otros lugares del país están jalonando este tipo de propuestas, entonces podemos hacer, es un gran colectivo por lograr un mayor esfuerzo del gobierno nacional hacia la educación superior pública. De manera que esa es nuestra propuesta, y de nuevo felicitar a los convocantes a esta rueda de prensa y toda la solidaridad. Muchas gracias, doctor Velasco Chávez. Saludamos nuevamente al doctor Temístocles Ortega Narváez. Senador, tiene usted la palabra. Muchas gracias, muchas gracias. Lo escuchamos. Muchas gracias a todos por esta invitación. Saludo afectuoso a los estudiantes, al señor rector, a mi compañero Luis Fernando Velasco acá en el Congreso, y por supuesto a los medios de comunicación. Qué bueno que se agencien estos espacios, porque tenemos la necesidad de estar permanentemente
ventilando los temas del Cauca, los temas de la ciudad, los temas de las instituciones, de la universidad, que es tan importante para todas y para todos. Yo les agradezco la invitación, por supuesto, los felicito por esta iniciativa y los convoco a que sigamos así. Hoy estamos convocados frente al tema financiero de la Universidad del Cauca, al tema de los recursos de las familias y estudiantes que allí cursan sus estudios, pero también frente a cualquier tema que tenga que ver con el departamento, con su economía, porque en la economía del departamento pues reside todas estas dificultades, en tanto que si tuviéramos una economía mucho más fuerte, mucho más sólida, seguramente sabríamos salir más fácilmente de esta crisis en la que hoy estamos. Es claro que la afectación en materia de recursos para todos los colombianos pues es grande, es inmensa. Es claro también que los más perjudicados serán las clases populares, las clases medias. La pobreza, por supuesto, se va a incrementar, eso ya está diagnosticado. El esfuerzo que tenemos que hacer es porque ese incremento no sea cada vez mayor. Y eso exige y nos demanda una actividad permanente frente a todos los aspectos que tienen que ver con la vida de los caucanos. En el país también ha hecho carrera esta propuesta de las universidades de Colombia, las universidades públicas fundamentalmente, y hasta las privadas. ¿De qué manera encontramos una fórmula para que las universidades puedan tener los recursos para atender su tarea y los estudiantes puedan pagar las matrículas correspondientes? Es un debate ya nacional, muchas universidades ya han hecho algunos esfuerzos en ese sentido, el gobierno ha hecho también otros y requerimos pues coordinar debidamente para atender los requerimientos específicos, en este caso de estudiantes y padres de familia de nuestra Universidad del Cauca. Evidentemente, como lo ha dicho Luis Fernando, estamos acá listos para tomar esta iniciativa, llevarla al Senado de la República, lograr que se convierta en una proposición del Congreso de Colombia para el presidente Duque, lo que sería sumarnos a esta iniciativa de ustedes, es decir, otro socio más, por llamarlo de alguna manera, en esta empresa en que ustedes se han comprometido, e intentar los esfuerzos para que podamos sacar el mejor resultado. Otras universidades han hecho en ese sentido algunas acciones. Por ejemplo, la Universidad Distrital de Bogotá. Ustedes recuerdan que hubo también manifestaciones de los estudiantes para lograr matrícula cero. En esa universidad hubo un arqueo financiero, un arqueo del presupuesto. Y ahí detectaron que no se había ejecutado el 10% del presupuesto de este año. Y el Consejo Superior aprobó que, en vista de que no se habían ejecutado esos recursos, se utilizaran para el pago de la matrícula de los estudiantes de este semestre, ¿no? Sería bueno conocer cómo estamos en la Universidad del Cauca en materia de ejecución del presupuesto para poder mirar varias opciones. Claro, la opción fundamental, la primera opción, es la que el gobierno nacional entregue los recursos, pueda facilitarlos, ¿no? Pero como sabemos también en la práctica, siendo realistas, que hay dificultades financieras en la nación por todo lo que está pasando, un aporte posible, de ser posible, por supuesto, si no lo es, pues no hay posibilidades, del territorio,
universidad, en fin, ¿no? Por allí he oído también de unos diálogos entre el rector, el doctor Diago, a quien saludo con afecto, con la gobernación. Mirar en el territorio qué se está haciendo, qué hay en concreto para tener ese insumo frente al diálogo con la nación. Si no es posible, porque todos aquí estamos en dificultades pues, financieras, no es posible, entonces hacer todo el esfuerzo para que la nación costee estos recursos. De manera que estamos listos para apoyar este esfuerzo, cuenten con nosotros y mantengámonos en contacto para ver hacia adelante cómo avanzan las cosas. Muchas gracias, los felicito nuevamente y les agradezco mucho la invitación a esta rueda de prensa. Muchas gracias a usted, senador, por aceptarla. Continuamos saludando a quienes hacen parte del equipo que convoca. Vamos a escuchar a Emanuel Espinel, líder estudiantil, es estudiante del programa de economía, integrante del equipo de trabajo Me Gusta Unicauca y, como les decía inicialmente, equipo que hace parte de la Organización Colombiana de Estudiantes OCE y de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles ACREES. Emanuel, tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias. Saludar a todos los que están en esta rueda de prensa. Un saludo para los sectores y las personalidades firmantes. Gracias por acompañarnos, a los que están en esta rueda de prensa y a quienes no pudieron estar por distintas razones, a pesar de que pues habían confirmado. Un saludo también para los periodistas, para los medios de comunicación y para todas las personas que nos puedan estar viendo y escuchando esta rueda de prensa. Yo creo que lo que nos reúne hoy es, en muchos sentidos, bueno, ¿ahí me oyen? Listo. Yo creo que lo que hoy nos reúne es en muchos sentidos algo histórico. En muy pocas ocasiones, el Cauca, los sectores, distintos sectores del departamento, tal vez los sectores más importantes del departamento, la mayoría de ellos nos habíamos podido poner de acuerdo sobre un tema. Hoy distintos sectores políticos, organizaciones sociales, asociaciones, personalidades, profesionales, corporaciones, nos hemos puesto de acuerdo alrededor de un tema fundamental como la educación, en particular sobre la financiación de la educación superior y en específico sobre la Universidad del Cauca y su necesidad apremiante de recibir recursos adicionales del gobierno nacional. Esta unión histórica que ha sucedido a raíz de la solicitud que le hemos hecho al gobierno nacional, pues ha traído de distintos sectores. Ya firmó el alcalde de la ciudad de Popayán, ya firmaron todos los parlamentarios del departamento. Hoy tenemos a dos de ellos, el senador Velasco y el senador Temístocles, representantes, el presidente de la asamblea, diputados, concejales. Un saludo para la concejala Marta, que hoy nos acompaña, concejales también de otros municipios, alcaldes de otros municipios, organizaciones sociales como el CRIC, que había confirmado, no pudo estar el día de hoy, Dignidad Agropecuaria, las centrales obreras, la CUT y la CGT, sindicatos innumerables que también han firmado la misiva, los trabajadores de la rama judicial, la zonal judicial, la red departamental de mujeres, que tampoco pues, no nos pudo acompañar hoy, gremios como la Asociación Caucana de Ingenieros, que hoy nos acompaña el ingeniero Jorge Campos, el Comité Departamental de Cafeteros, personalidades de distinta índole, periodistas, medios de comunicación, profesionales, artistas. Bueno, en realidad la solicitud ha llegado a los sectores más amplios del departamento y esta unión histórica puede ir. Así se conectaron. Bueno, un saludo para la Red Departamental de Mujeres. Y esta solicitud en realidad ha unido al Cauca. Esa es la idea y lo ha unido por una razón muy sencilla. Y es que en tiempos normales, como ya nos los decían en el Cauca, pues el 50% de la población
podía fácilmente vivir en la pobreza. Hoy en tiempos de pandemia se habla de que 2 de cada 3 caucanos están en la pobreza. Eh, el, el, el 55%, por ejemplo, de los estudiantes de la Universidad del Cauca no son de Popayán, y sus condiciones en muchos sentidos, no solo económicas, sino también en el acceso que puedan tener a recursos tecnológicos y de otro tipo, son bastante precarios. Aparte de eso, el departamento del Cauca es un departamento supremamente golpeado en muchos sentidos. Con un decreto de la pandemia, al departamento del Cauca se le trasladaron unos recursos de regalías a un fondo que fue el Fondo de Mitigación de Emergencias, con lo cual el Cauca dejó de tener 304.000 millones que tenía en el Fondo de Ahorro y Estabilización, 304.000 millones menos con los que no cuenta el departamento. Y por eso es que los departamentos pobres como el Cauca, los entes territoriales eh, que muchas veces tienen tantas agucias económicas como el departamento, pues evidentemente no son quienes deben responder por la matrícula de los estudiantes, es una responsabilidad nacional. Así lo hemos entendido quienes hemos firmado la solicitud y por eso estamos haciendo este llamado. Queremos invitar también a otros sectores que aún no se han unido a la petición, aún lo pueden hacer. Invitar también al gobernador del Cauca, eh, el, el gobernador Elías, doctor Elías, invitar también a alcaldes de otros municipios del departamento, pedirle ayuda a quienes ya hemos firmado esta solicitud que nos colaboren con esa labor, que otros alcaldes de otros municipios se sumen a esta petición, aprovechar la participación de los parlamentarios para que este tema pueda ser conocido no solo por la gente del departamento, sino afuera del departamento, que los medios de comunicación nacionales puedan conocer de esta noticia, porque en realidad lo que está pasando en el Cauca, repito, es histórico. Nunca antes nos habíamos puesto de acuerdo sobre un tema fundamental como este, y creo que esa es la mayor ganancia de este proceso. Creo que este proceso aún está en boga de continuar, aún queda mucho más por delante y queremos dejar, dejar ese mensaje que seguiremos trabajando en el marco de esta unidad que se ha consolidado alrededor de esta solicitud, y el próximo paso será invitar a quienes ya hemos firmado la solicitud a hacer un foro hablando sobre el tema para que conozcamos con mayor detalle, con mayor criterio, el por qué hacemos esta solicitud y el por qué hemos firmado precisamente esta petición al señor presidente de la República. Yo les agradezco a todos los que han firmado e invito, repito, a todos los medios de comunicación, a los parlamentarios y a todos aquellos que quieran a que se sumen a un comité de seguimiento a esta solicitud que vamos a crear, el cual pues tendrá como objetivo que quienes estén en ese comité puedan darle seguimiento al proceso y podamos ver que llegue, ojalá, a buen término. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Gracias, Emanuel. Escuchaban ustedes a un líder estudiantil, quien hace parte de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Administrativas. Le damos la palabra a Marta Agredo, concejal del municipio de Popayán. Doctora Marta, bienvenida y tiene usted la palabra. Muy buenos días para todos y para todas, para quienes nos acompañan también a través de los diferentes medios virtuales por los cuales se está transmitiendo esta rueda de prensa. Primero, pues saludar la iniciativa, saludarlos a ustedes y saludar la iniciativa de Me Gusta Unicauca, de estos jóvenes que una vez más nos demuestran que los estudiantes universitarios pues son realmente quienes llevan la batuta frente a unificar los diferentes sectores para poder sacar adelante distintas y diferentes iniciativas que favorecen definitivamente no solo a los estudiantes, sino a miles de familias de las cuales pues se ven afectadas en esta crisis económica que atraviesa no solamente Popayán, sino el departamento y el país. Segundo, pues definitivamente Colombia tiene una deuda histórica con los estudiantes en cuanto al acceso a la educación, digamos, no solamente a la educación básica, sino a la educación superior y sobre todo a esta última, la educación superior.
En el Cauca definitivamente la deuda es enorme, enorme, enorme. ¿Por qué? Porque solamente el 5% de los jóvenes logra acceder a la educación superior, pero adicionalmente sostenerse es muy difícil. ¿Por qué? Por efecto, sobre todo por el efecto de la pobreza que existe pues en nuestro departamento. Ahora pues mucho más, los estadistas y economistas han dicho que hemos retrocedido o hemos perdido 10 años en la ganancia que se venía haciendo frente a la lucha contra la pobreza. Entonces hemos perdido, y lo que significa es que muchas de las familias que estaban llegando a la clase media vuelven y bajan. Y esto significará también que muchos estudiantes no puedan mantenerse en la universidad. Por eso es importantísimo que no solo, digamos, los más vulnerables, los estratos 0, 1, 2, puedan tener estas ayudas para matrícula cero, sino también, digamos, todo el estudiantado, porque no solo los estratos más bajos son los que se están viendo afectados, sino también la clase media, que en este momento muchos están quebrando, pues sobre todo en departamentos como el nuestro, que vive de la economía informal. Entonces, en ese sentido, pues aplaudir esta iniciativa de estos estudiantes. Nuestro partido Alianza Verde ha firmado, digamos, no solamente los concejales y concejalas del departamento del Cauca, sino también nuestros parlamentarios han firmado decididamente esta carta y están acompañando también pues desde el Congreso de la República esta iniciativa de los estudiantes de la Universidad del Cauca. Sin duda alguna, pues estaremos también desde el Consejo de Popayán promoviendo, motivando a que más gente apoye esta iniciativa y acompañando el proyecto de acuerdo que ha radicado el señor alcalde de Popayán frente a lo que se ha denominado el Fondo Educativo Municipal. Entonces ahí estaremos nosotros decididamente acompañando en este momento tan delicado para nuestras familias unicaucanas, para los estudiantes unicaucanos, esta iniciativa del Fondo Educativo Municipal para que muchos más jóvenes puedan tener acceso al pago de su matrícula en la Universidad del Cauca. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. A usted, doctora Agredo, muy amable. Le damos la palabra al doctor Jorge Campo, presidente de la Asociación de Ingenieros aquí en el Cauca. Tiene la palabra usted, ingeniero. Bueno, mientras recuperamos comunicación con el ingeniero Jorge Humberto Campo Perdomo, saludamos a... Perdón, ya. Vale, lo escuchamos perfectamente. Tiene usted la palabra, ingeniero. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Decía yo que orgulloso que la Asociación Caucana de Ingenieros pueda participar en este acto cívico que se viene adelantando en favor de la Universidad del Cauca y más de la Universidad del Cauca, de sus estudiantes. Como somos muchos y el tiempo es corto, simplemente decir que estamos firmes para respaldar esta iniciativa tan loable que se está adelantando. Me preocupa un poquito que no nos vaya a ocurrir lo mismo que nos ocurrió con un programa que tenía el departamento del Cauca que se llamaba Plan Vial Departamental. Como éramos los únicos que teníamos ese programa, pues le dio un poquito de envidia a los demás departamentos y trataron de imitarlo, y en lugar de que se distribuyera a nivel nacional, lo que hicieron fue quitarnos a nosotros el plan vial departamental. Entonces, he oído ya por la radio, comentarios, por la televisión, que otras universidades tienen casi que esta misma iniciativa, justa, por supuesto, justa. Entonces, allí es donde corresponde al senador Luis Fernando Velasco, al senador Temístocles Ortega, reunir en una mesita redonda a todos los parlamentarios del Cauca y con los parlamentarios de los otros departamentos, como es una causa nacional la que están pidiendo, pues entonces tocaría acudir a la tesis que tiene Luis Fernando Velasco sobre que 23,000 millones de pesos están en excepciones
para gente que no la necesita, para que se enriquezcan otros. Entonces, en lugar de esos 23.000 millones de pesos, que ojalá conociéramos nosotros ese listado, sean distribuidos en favor de los estudiantes de la Universidad del Cauca y los estudiantes de Colombia. Muchas gracias. 23 Gracias, billones, ingeniero. Jorge, no 23.000, 23 billones en 93. exenciones tributarias. 93, qué cosa tan bruta. Bueno, muchas Gracias, senador. Gracias, senador, por la aclaración. Continuamos con las intervenciones. Le damos la palabra al doctor César Noguera Montilla, vicepresidente de la CUT aquí en Cauca. Doctor Noguera, bienvenido. Bueno, buenos días. Muchas gracias. El compañero Óscar Sánchez, que es presidente de la CUT, me ha delegado porque él tenía una reunión nacional precisamente a esta hora. Pero bueno, estamos saludando aquí al señor rector de la Universidad del Cauca, a los personalidades que están presentes, al gremio de periodistas, por esta iniciativa que es un anhelo de todo el sector que tiene que ver con esta universidad, con esta institución que es tan importante para el suroccidente colombiano. En la CUT nacional nosotros hemos levantado en un pliego de 6 puntos, un pliego de emergencia que tiene que ver pues, con el tema de salud, de la renta básica. Bueno, uno de los puntos es la defensa de la educación pública y en particular pues la educación pública superior y la consigna de la matrícula cero, que para el departamento del Cauca, para esta universidad es supremamente sensible por todo lo que ya han manifestado pues los compañeros. La misma carta lo contiene. La situación del departamento del Cauca pues no es la mejor. Ocupamos los primeros lugares en desempleo, primeros lugares en pobreza extrema, en desigualdad social, etcétera. Y esta es una universidad que, entre otras cosas, es bueno mencionarlo, es una universidad nacional, de carácter nacional. Por eso elevamos pues la solicitud, suscribimos también, incluso el Sindicato de Trabajadores de la Universidad del Cauca, Sintraunicol, también suscribimos esta carta, que es un anhelo pues de toda la sociedad. Por eso es tan importante que nos encontremos aquí todos los sectores, infinidad de los parlamentarios, las organizaciones sociales, y nosotros como CUT, pues por supuesto que estamos también al frente de esta situación, solicitándole al gobierno nacional. Nunca antes se había necesitado que el Estado intervenga para ayudarle a estos entes como la Universidad del Cauca. El gobierno, todos sabemos que del Producto Interno Bruto, que la mayoría de países en el mundo en esta tragedia han invertido recursos, grandes cantidades de recursos. Europa está por encima del 20% de inversión del Producto Interno Bruto. Pero países como Perú, en América Latina, están por encima del 11%, y Colombia creo que está alrededor del 3% de inversión del Producto Interno Bruto en esta calamidad que estamos viviendo. Entonces le estamos diciendo al gobierno nacional que mire, porque hay recursos de donde intervenir, precisamente no tanto para la universidad, como decía el rector, sino para que los estudiantes se puedan matricular. Y no es un problema solamente de los estratos bajos. Aquí los economistas llaman una pobreza oculta en los estratos altos, porque es que hay una quiebra generalizada de los negocios, de la empresa aquí en el departamento y en Popayán, pues es muy precaria y la situación es calamitosa. El recurso que se está solicitando pues no resuelve todos los problemas pues del estudiante, porque un estudiante necesita muchos recursos para otras cosas también, para comer, para pagar el arriendo, para muchas cosas, pero la matrícula sería un alivio muy importante, y sobre todo en posgrado. En posgrado ustedes saben que el posgrado funciona por autofinanciación, y se cree que si no hay una inyección de
recurso importante para la universidad y para matrícula cero, la deserción en posgrado puede ser alrededor del 50%, que eso sí abriría un hueco fiscal en la universidad. De eso se trata, por eso estamos aquí y muchas gracias a todos. Muchas gracias a usted, muy amable. Saludamos a la representante de la Red Departamental de Mujeres del Cauca, Yasmín Muñoz. Doctora Yasmín, tiene usted la palabra, bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad de participar en este escenario que consideramos de absoluta importancia. Celebramos esta iniciativa de juntarnos para enfrentar esta situación que nos afecta a todos tremendamente, pero que tiene unas afectaciones particulares sobre la vida de las mujeres. Sabemos del incremento de violencia contra las mujeres que afecta a las jóvenes, a las niñas y a las mujeres en el departamento. Valga la pena señalar este aspecto que es fundamental, dado que esta situación de confinamiento también ha afectado de manera desproporcionada la vida de las mujeres. Así que celebramos la posibilidad de juntarnos, de unir muchas de las iniciativas que venimos desarrollando. Sabemos también que hay una afectación particular en la vida de las mujeres estudiantes que tenemos que atender, y estamos aquí para acompañar y aportar en lo máximo lo que podamos. Así que muchas gracias, celebramos que hayan las personalidades que alcanzo a visualizar, de manera que podamos también hacer seguimiento a todas las iniciativas y sobre todo juntarnos para enfrentar la situación. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Muñoz, y finalizamos con la intervención del doctor Edier Erney Lobo Amina, diputado y presidente de la Asamblea del Cauca. Doctor Lobo Amina, bienvenido. Bueno, muy buenos días. Un saludo a todos los participantes. Había intentado en momentos anteriores conectarme con ustedes precisamente para poder contribuir y aportar a este gran ejercicio, a esta gran dinámica que se desarrolla desde el liderazgo de la Universidad del Cauca. Quiero, en representación de la Asamblea Departamental del Cauca, brindar todo el respaldo y el acompañamiento a la iniciativa, toda vez que lo que busca es salvaguardar los intereses de los caucanos, pero al mismo tiempo mejorar las condiciones de vida a través de la formación de su gente, de la población, del territorio. El departamento del Cauca es un departamento que tiene una connotación que yo le puedo decir así, una connotación especial. Y de esa forma tiene que mirarlo el gobierno nacional, todas las entidades e incluso la comunidad internacional. El departamento del Cauca es uno de los departamentos que más ha vivido los flagelos del conflicto armado en Colombia. Es uno de los departamentos que más víctimas tiene en este país y que al mismo tiempo hoy es uno de los departamentos en los que después del proceso de paz es uno de los departamentos que en términos de reanudación de esa violencia pues más se ha visto afectado en los últimos tiempos. En ese sentido, por eso yo digo que el departamento del Cauca debe de mirársele y siempre buscar la forma de que el gobierno nacional y las demás entidades lo miren de una manera especial, como un departamento de especial cuidado, pero de especial tratamiento, en diferentes sentidos, incluyendo el tema económico para la formación del estudiantado caucano. Por eso nosotros, como Asamblea del Departamento del Cauca, respaldamos la iniciativa, toda vez que estamos muy interesados en la búsqueda de alternativas que permitan que más población caucana se forme,
que más población caucana se eduque y que esas oportunidades de formación incluso puedan llegar a esos lugares más apartados donde la guerra es más cruda y más cruel. Esos lugares como los municipios de la costa pacífica, como las zonas recónditas de los municipios de Suárez, de Buenos Aires, de Argelia, de El Tambo, para mencionar algunos de tantos que podría yo mencionar en este momento donde tenemos nosotros una situación muy difícil en todo sentido. Entonces, con estas cortas palabras, quiero ratificar y afirmar el acompañamiento a las iniciativas, el respaldo de la Asamblea Departamental y el compromiso de continuar pendientes y acompañando. Por último, agradecerles por la oportunidad que me dan de poder intervenir y de poder transmitir este mensaje y decirles que vamos a estar ahí en pie de lucha buscando que la iniciativa que ustedes hoy lideran tenga eco, ojalá no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Muchas gracias. Gracias a usted, señor diputado. Escuchaban ustedes a Edier Erney Loboa Mina. Saludamos en representación del Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC al colega Julián Caballero. Julián, bienvenido. Estamos tratando de establecer comunicación con Julián Caballero. Repito, él viene en representación del Consejo Regional Indígena del Cauca. Julián, ¿nos escucha? Un saludo, Ferney, y un saludo también al rector de la Universidad de Cauca, a los senadores y a todos los presentes en este importante espacio. Inicialmente quiero hablar en el Consejo Regional Indígena del Cauca, quiero dar un saludo a los estudiantes con esta iniciativa y quiero dejar con ustedes a el coordinador político del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, que me pidió precisamente enviar un mensaje y aquí está con nosotros acompañándonos. Aquí los dejo entonces con Jorge Sánchez, que es coordinador político del Consejo Regional Indígena del Cauca. Jorge Sánchez, bienvenido. Tiene usted la palabra. Gracias. Saludarlos a todos y todas en nombre del Consejo Regional Indígena del Cauca. Nosotros como Consejo Regional Indígena del Cauca, en una reunión que en este momento estamos, socializamos las iniciativas que tienen los estudiantes y bueno, le apostamos a poder acompañar estas iniciativas y poder avanzar en los intereses que hoy tienen y que de alguna manera podamos consolidar. Creo que en estos tiempos de pandemia pues nos debe juntar a hacer las exigencias correspondientes, sobre todo al estudiantado. Y de nuestras comunidades hay muchos estudiantes que tienen esa dificultad económica y que sería interesante apostarle y juntarnos. Estamos atentos como Consejo Regional Indígena del Cauca a las iniciativas. Saludar al rector, que de cierta manera ha sido una persona que ha estado atento a las problemáticas de los estudiantes a nivel del departamento del Cauca, y esta iniciativa que lleva a consolidar unos propósitos nos debe pues, llevar a hacer la exigencia al gobierno, aprovechando que están pues, los senadores y todos los diputados, hagamos una sola fuerza en este camino de exigencias hacia el gobierno nacional y hacia pensar hacia los estudiantes que hoy pues se juntan en estos tiempos de pandemia y estas dificultades económicas que nos debe llevar a que afiancemos ese conocimiento. Y la universidad, que ha sido un escenario de formación, de conocimiento, pues igualmente como Consejo Regional Indígena del Cauca estamos atentos a ayudar a fortalecer y a las iniciativas que salgan de estas. Gracias. Bueno, con la intervención del consejero, de Julián Caballero, del Consejo Regional Indígena del Cauca, cerramos las intervenciones de nuestros invitados y panelistas y saludamos a los colegas periodistas que nos acompañan a esta hora de la mañana. Saludamos a Jaime Ruiz, a Carlos Pito, a Lili Cruz. Si tienen alguna pregunta, por favor, nos lo manifiestan y a quién va dirigida su cuestionamiento.
Buen día. Don Carlos, tiene usted la palabra. Carlos Pito, del Sistema Informativo Notivisión. Muchísimas gracias. Felicitar al rector, felicitar a los estudiantes de la iniciativa, a la clase política, a los congresistas, a todos y cada uno de los que están participando de este debate hoy. Y sin lugar a dudas, sentido innecesario, obviamente, claro está. La pregunta del millón es, ¿qué pasa si el gobierno nacional no accede a esa petición? ¿A quién va destinada, dirigida su pregunta, don Carlos? Al remitente de la carta, que es al final de cuentas quien es el que hace la solicitud. Para este caso son los mismos estudiantes, los promotores, porque los otros creo que son coadyuvantes de la misma. Stephanie, Emanuel, tienen ustedes la palabra. Sí, no, la palabra es muy buena y es perfecta dadas las condiciones en las que estamos. Primero que todo, decir que obviamente eso se contempla como una posible respuesta, ¿no? Que diga que no hay presupuesto, pero de antemano nosotros como estudiantes pues ya sabemos que esa ha sido varias veces y reiteradas veces las respuestas que nos ha dado el gobierno de turno a las peticiones que hacemos cuando pedimos inversión en educación. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros hemos propuesto es que primero se haga un seguimiento de la carta. Esperemos que se dé una respuesta, aún sea positiva o negativa. Nuestra idea es explicarles a todos los caucanos por qué estamos haciendo esta petición. Y en un segundo espacio es que nosotros, o sea, sabemos que con esta petición no se acaba, digamos así, este movimiento que se ha generado. Estamos nosotros abiertos y estamos dispuestos a respaldar cualquier otro tipo de petición que se pueda hacer, tanto en otros departamentos de talla nacional o también incluso a nivel nacional, porque pensamos que eso puede ser lo que impulse esta carta. Una petición que una a los diferentes sectores dentro del movimiento estudiantil, incluso a los parlamentarios de otros departamentos alrededor de esto, de hacer una petición un poco más grande, porque le decimos con sinceridad, nosotros pensamos que el gobierno lo primero es negarnos los recursos, pero nosotros tenemos todos los argumentos para justificar por qué estamos pidiendo los recursos y por qué nosotros tenemos el derecho a pedir esos recursos. De los 304.000 millones que nos arrebataron con el decreto 444, lo que nosotros estamos pidiendo, que son 14.000 millones, no son más del 5%. Entonces yo creo que quedaría mal el gobierno si no genera una respuesta positiva, claro está, pero quedaría mucho peor si no entiende el contexto en el que estamos no solamente los estudiantes de la Universidad del Cauca, sino de todas las universidades. Digamos que esto es una petición desde el Cauca, entendemos que se nos va a dar respuesta a nosotros, pero creemos que esto apenas es el comienzo y la petición se puede extender en el orden de todo el territorio nacional, porque la situación para muchas universidades no se ha modificado, no se ha cambiado, sino que por el contrario se ha profundizado. Stephanie, muchas gracias. Emanuel, ¿desea agregar algo? Sí. Digamos, Por favor. lo primero es que si el gobierno nacional no accede, pues podría darse la amenaza que dio Ascun hace unos meses. Ascun, la organización que aglomera a todos los rectores de las universidades del país, tanto públicas como privadas, dijo que podría darse una deserción en los campos universitarios del 50%. Esa amenaza en las privadas se va a dar y puede llegar incluso a ser peor. En el caso del anexo, de pronto no sea tan alta como el 50%, pero en posgrado sí puede llegar a ser del 50%. Y, por ejemplo, sería un golpe durísimo para la Universidad del Cauca porque depende el 50% de sus recursos propios de las matrículas. Y aparte de eso, si el gobierno nacional no accede a esta petición, lo que se estaría dando es una crisis no solo fiscal de las universidades, sino una crisis en últimas humanitaria en las familias, porque por ejemplo en el caso de la Universidad del Cauca, para muchos es la única salida de una situación acuciante, de una situación de pobreza, de una situación supremamente pírrica en un departamento tan pobre como el de nosotros. Y la exigencia en últimas es
es una solicitud por un derecho básico. Nosotros como ACRES, la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles, el día de hoy o el día de mañana estaremos sacando una solicitud ya nacional que, digamos, tiene el mismo carácter de lo que estamos impulsando con esta solicitud. Y aparte de eso, preparamos otro tipo de iniciativas, porque en últimas lo que está en riesgo es un derecho como es la educación, y esos derechos están protegidos por la Constitución y podrían ser también defendidos a través de vías legales, vías jurídicas como la tutela y otro tipo de acciones. Entonces estamos viendo también esas alternativas. Si el gobierno nacional no accede, ¿cómo podría llegar a suceder? Muchas gracias. Gracias, Emanuel. Saludamos a otros colegas que nos acompañan en esta rueda de prensa. William Abella de Unicauca. Saludamos también a Lady Cruz de Proclama del Cauca. Saludamos a James Ruiz. ¿Alguna pregunta? Sí, gracias, Ferney. ¿Puedo intervenir? Es que no veo la Tiene usted la manito. palabra. Sí, señor, ya. Tiene usted la palabra, por favor, y a quién va dirigida su pregunta. Pues gracias, Ferney. Yo más que una pregunta quiero hacer una reflexión, ¿no? Sin lugar a dudas, pues los estudiantes de la Universidad del Cauca a través de esta situación nos están dando un ejemplo de unidad para todos los caucanos y que pues nosotros tenemos líderes políticos, líderes sociales y la idea es que se junten. Mire, por ejemplo, al principio de esta reunión, cuando estaba el senador Luis Fernando Velasco, intervino el ingeniero Jorge Campo, le planteó una idea supremamente importante para los intereses de los payaneses, que es como que esa vía de los próceres pues pudiera salir acá a Yambitará. Entonces, esa es la invitación, ¿no? Hoy, gracias a Dios, pues se han desprendido de egos, de cosas, de peleas, de lo que sea, y que nos sumemos todos, porque como discutíamos hace unos días con el senador de la República, Temístocles Ortega, a través de un Facebook Live, pues los problemas de los caucanos no los van a venir a solucionar desde Bogotá, ¿no? Los tenemos que solucionar somos nosotros, pero los tenemos que solucionar uniéndonos, aportando nuestro granito de arena, y pues creo que el mensaje para los estudiantes de la universidad, que son los que lideran esta iniciativa, es que pueden contar con nosotros, con los medios de comunicación y con las personas que pues tienen un poder político y una representación política, pues que uno aquí extraña, por ejemplo, a los 4 representantes a la Cámara. Me imagino que pues por atender a algunas otras obligaciones, pues no pudieron estar acá, pero hay que sumarlos a todos y como dice un popular youtuber del municipio de Popayán, juntos somos más. Muchas gracias. Gracias a usted, James. Son las 10:30 y les agradecemos a todos por acompañarnos y bueno, pendientes de alguna otra pregunta a los colegas periodistas. William Abella, no te escuchamos. Veo que estás tratando de hacer la pregunta, pero no te escuchamos. Estamos pendientes de que William Abella, compañero de Unicauca Televisión. William. No tienes el micrófono, William, no está funcionando, no tenemos la posibilidad de escucharte lastimosamente. Mientras William trata de arreglar el problema técnico, ¿alguno de los otros colegas que nos acompaña tiene alguna otra pregunta? Ferney, Jorge Campo, ¿puedo hacer una pregunta? Ingeniero, bien pueda usted. O una insinuación mejor al Sí, señor. senador Luis Fernando Velasco y Temístocles Ortega, aprovechando esta oportunidad que pocas veces se nos da, insinuarles para que en otro foro y en otro momento podamos discutir y ver cómo se adelanta la problemática que hay en la carretera Popayán-Santander de Quilichao, 1. Y 2, la carretera Popayán-Pasto, que ya quedó programada para que se incluya en las carreteras 5G a finales de este año. Perdónenme los demás porque el tema no es del momento, pero lo quiero aprovechar. Muchísimas gracias. Ferney, qué pena. William Abella dejó una pregunta ¿En el chat? Ajá. Vamos a ver, William. Estamos aquí tratando de leer. Bueno, William Abella hace la siguiente pregunta.
¿Cuál va a ser el papel de los congresistas de la región para que esta misiva llegue al presidente de la República y podamos conocer las acciones del alto gobierno para solucionar la problemática planteada? ¿Cuál es el compromiso real, no discursivo, de los gobiernos locales para el tema de la matrícula cero? Bueno, pues pregunta que va dirigida a los senadores Luis Fernando Velasco Chávez y Temístocles Ortega Narváez. Buenos. Lo escuchamos, senador, perfectamente. Bueno, déjeme, hago este aporte. Desde la realidad, el pragmatismo, no desde el pesimismo, ni desde la sumisión. Este es un tema bastante complejo, porque como decía Jorge Campo, no es un tema únicamente de la Universidad del Cauca, y no resulta fácil sacar una decisión únicamente para la Universidad del Cauca. No es fácil hacerlo. No hay mucho argumento para que no sea así para otras universidades, departamentos en iguales condiciones que nosotros, porque la pandemia nos está afectando a todos. Y por eso se le quiere tener tranquilidad y conciencia de eso para hacer un proceso sostenido, permanente, que llegue a muchos niveles, a ver si de esa manera logramos resultado positivo. En segundo lugar, los dineros que dice que ha tomado la nación de regalías, hay que explicarlos. Esos dineros son del Fondo de Ahorro y Estabilización, son de los departamentos y municipios muy pequeños. El gobierno los tomó en préstamo, están dados en préstamo. Los tomó en virtud de un decreto legislativo de emergencia. El préstamo comienza a pagarse en el año 2023, de modo que uno no los ha tomado, no los ha quitado, los ha tomado en préstamo para hacerse recursos a atender la emergencia. Eso pues limita la capacidad del fondo de ahorro de los momentos específicos. Una opción, y hemos hablado de eso en las sesiones del Congreso, de recursos para los departamentos, es que el decreto que toma esos fondos dice que puede tomarlos hasta el 80% del monto del fondo, es decir, que da un 20%, que le permitan a los departamentos hacer uso de estos fondos. Eso no se logró con decretos de emergencia. Eso ahora hay que intentarlo en virtud de una ley, porque ya se acabaron los decretos de emergencia. Pues ahí miren ustedes que tenemos un tema para trabajar, ¿no? Y esto es un tema pesimista, es un tema que tiene que ver con el conocimiento del Estado y de su funcionamiento y el conocimiento ya del Congreso. Todo el mundo se pega de esto. O sea, Jorge Campo hacía referencia que el pasado ha sido así. Todo el mundo se quiso pegar de la ley de Páez, todo el mundo se quiso pegar del Popayán, Distrito Turístico Cultural, y no fue posible sacarlo. En fin, sí, esa es una práctica común en el Congreso. Y requiere pues un trabajo de esa naturaleza. Que la carta llegue al presidente, pues la carta va a llegar al presidente, va a llegar en virtud de correo. Lo que tenemos que mirar es cuál es la presión que vamos a hacer para que la respuesta sea positiva y cuál es el mecanismo. Porque cuando hablamos de finanzas del Estado, hay que mirar cuál es el mecanismo, ¿no? Una debilidad de los territorios es que a veces presentamos peticiones al gobierno. ¿Me escuchan? Sí, señor, lo estamos, sí, doctor, lo estamos escuchando perfectamente. Una debilidad de los territorios es que presentamos peticiones, explican cómo es y nos explican que eso es enredado y les damos la razón, porque no conocemos
la operatividad de esos temas financieros y fiscales. Entonces, ahí hay que hacer una charla que permita que tengamos claro esa cosa, para no dejarnos que una respuesta nos diga que no es posible hacer nada, ¿no? Una respuesta técnica. Así ha pasado siempre y así responde el Ministerio de Hacienda con esos argumentos técnicos que a veces no se manejan muy bien. Atentos a esto también. Para Jorge, semanalmente, todos los jueves, a los proyectos de vías del departamento del Cauca. El proyecto de la vía entre Popayán y Santander de Crichao, que fue firmado hace 5 años, fue contratado hace 5 años, está pendiente de la licencia ambiental, porque ya el Tribunal de Arbitramiento aprobó la conciliación para que un nuevo contratista se haga cargo de la obra en virtud de los problemas que tuvo el anterior contratista, y eso ya se aprobó por el Tribunal de Arbitramiento, y ahora está pendiente la licencia ambiental, corte pendiente de eso para sacarlo. Es lo único que falta para que el nuevo contratista comience a ejecutar la obra que, repito, ya está contratada hace 5 años. Para la próxima semana hay una citación al Congreso de la República, al Senado en pleno, la plenaria, de la ministra de Transportes, del director de la ANI, del contador, a fin de que ahí expliquen en qué estado está eso ya al Senado de la República, todas las vías del suroccidente del país. Es una proposición de los parlamentarios de esta zona del país que la presentó y fue vocero el senador García Rialpe, y esperamos que en esa sesión públicamente expliquen lo que está pasando con esa vía, lo que ocurre con la vía entre Popayán y Pasto, que como dijo Jorge Campos, evidentemente ya está en las vías 5G, se espera que termine la formulación del proyecto en este mes y el próximo año, a principios, empieza la licitación, es lo que ha dicho el gobierno nacional de ese tema, y el actual presidente de la ANI permanentemente nos dice, vamos bien, vamos a los tiempos, estamos vigilando eso. Y también de las vías que tienen conexión con el Huila, la que comunica con Totoró, La Plata, Izala, que nos hemos introducido también la vía Popayán, Puracé, Leticia, La Plata, y la vía, por supuesto, del Valle del Cauca, Mulalolo, Guerrero. Entonces, ese es tema de vías en el occidente del país, se está siendo monitoreado por nosotros permanentemente y esperamos que si la pandemia no nos genere dificultades de tipo financiero que permitan que impidan que la obra se vaya adelante. De modo que ahí estamos, para Jorge Campo y los demás en este tema específico. Y en este tema, vuelvo al tema de la universidad, pues trabajemos conjuntamente, hagamos una reunión técnica para mirar de dónde pueden la nación sacar los recursos. No es fácil, no se va a quedar solamente el Cauca pidiendo esto. De hecho, esto ya lo están haciendo. Esto ya está haciendo los otros departamentos. Ya están otros departamentos sobre el tema de matrícula cero por todas partes. La Universidad Nacional tiene ya una propuesta para ese tema. La hemos suscrito muchos congresos del país. De modo que sigamos hacia adelante trabajando, no sé, es una reunión de paz próximamente que permitan ir decantando conceptos para intentar sacar, ojalá, el mejor provecho de esta iniciativa de los estudiantes que, repito, yo celebro y, por supuesto, apoyo. Gracias, senador Temístocles Ortega Narváez. El doctor Velasco Una pequeña Chávez. intervención. Sí, señor. Una pequeña intervención. El doctor Velasco, ¿lo escuchamos? A ver, una corta intervención. Sí, señor. La ministra del Interior, el ministro de Hacienda, el ministro de Justicia, llegan al Congreso con una reforma política, con una reforma a la justicia, y es su prioridad. La prioridad les va a cambiar totalmente. Se les va a cambiar, nosotros lo hemos planteado en una serie de debates, por algo elemental. Las necesidades de la gente, hoy por hoy, las urgencias de la gente,
no son esas. Las urgencias son la atención en salud, la crisis económica, la recuperación del empleo. Entonces, lo que tenemos que hacer es una gran presión ciudadana por múltiples medios, por las redes, por estos medios de comunicación. Por eso valoro la presencia de ustedes, señores periodistas, y quiero juntar un poco la respuesta a la pregunta escrita con la que hizo Carlos Pito, y es: la ciudadanía y la sociedad tiene que exigirle al gobierno esfuerzos reales, pero reales. Voy a poner un solo ejemplo. En la comisión primera, tal vez el senador Ortega recordará cuando le presentamos al ministro de Hacienda una idea, y es el aplazamiento del pago de la deuda externa. Son más o menos 21 billones de pesos este año entre intereses y capital, y el ministro inmediatamente saltó a decir que eso era inconcebible, que no se podía pensar eso. Nosotros pusimos el ejemplo de lo que ocurrió en África. 70 países del mundo, en una iniciativa liderada por el G20, lograron que este año se aplazara su atención de deuda en capital interés. No es desconocimiento de deuda, es la atención un año para que esos recursos que estaban en el presupuesto se dedicaran a atender la pandemia. Pues bien, hoy Naciones Unidas se ha unido a esa petición y está pidiendo que no solo sean a los países pobres, lo que ya se hizo, sino a los países de crecimiento intermedio, entre los que está Colombia. Eso nos liberaría 21 billones de pesos. Senador, ¿lo escuchamos? Creo que se fue. Senador Velasco. Bueno, hemos perdido comunicación con el senador Luis Fernando Velasco Chávez. A ver, bueno, ¿pudimos ya. ¿Estamos de Sí, nuevo señor. conectados? Sí, señor, lo escuchamos perfectamente. Sí. Prosiga. Ya, perfecto. Bueno, entonces, lo que yo estoy planteando es que fuentes de financiación hay. Alguien lo dijo, tal vez la concejal Ágredo, no sé. O no, tal vez compañero Noguera. El esfuerzo del Estado colombiano ha sido muy poco en comparación a lo que han hecho otros países del mundo. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo, hombre, hagamos un esfuerzo y concentrémoselo no se lo concentremos a los bancos en intermediación financiera, ni se lo concentremos a las EPS en intermediación de los recursos de salud, que lleguen realmente a quien los está necesitando. Y un ejemplo claro que puede señalar que esos recursos llegarán directamente a quien los necesite es la propuesta que estamos planteando. Ahora, la carta del presidente, pues, con el señor senador Ortega y el resto de la bancada, hablaremos con los representantes para darnos la manera de que el presidente la conozca y que el gobierno se pronuncie. Parte del ejercicio nuestro es generar ese tipo de puentes, como ejercicio noticioso. Les cuento, por ejemplo, todo este debate que se ha planteado en el Cauca con el doctor Klinger. Hombre, lo que necesitamos es que el doctor Klinger pueda mostrar sus avances, lo que ha hecho, a las autoridades del orden nacional, del orden de salud. De hecho, precisamente anoche hablé con él y le dije, mire, no nos metamos en este debate, hable directamente con el ministro. Anoche hablé con el ministro Ruiz, el ministro de Salud, y el viernes ya tienen una reunión el doctor Klinger con el ministro de Salud, porque nos parece importante que esos esfuerzos, que muchos conocemos que no son de ahora, sino de muchísimos años, se conozcan y no los le demos bendición de entrada, pero tampoco los descalifiquemos a priori, por favor. Yo acabo de leer un artículo muy interesante de Rodrigo Guerrero, es alcalde de Cali, pero especialmente médico salubrista de los más importantes de este país, en donde él dice, mire, si nos ponemos a esperar los estándares de la Organización Mundial de la Salud, tendremos una medicina para la pandemia dentro de 4 o 5 años, porque se necesita un tiempo muy largo para probar esas medicinas. Lo que tenemos que entrar es ver la evidencia, aunque sea pequeña. Si algo
muestra unos buenos resultados. En algunos lugares, pues intentémoslo, utilicémoslo, experimentemos. Esa es la ciencia, experimentación, error, en la medida en que evidentemente demostremos que no haya otro tipo de afectaciones de la salud. De manera que ese ejercicio tiene que seguir haciendo. Volviendo a la carta llega y lo que va a ocurrir en los próximos meses es que la agenda nacional se cambia totalmente y temas como esta carta pasan a ser primeros puntos en la agenda nacional. Temas como la recuperación del empleo, temas como los recursos directos a la red pública e incluso privada para la bioseguridad pasan a ser primer elemento en la agenda nacional, de manera que tengamos confianza. Gracias, senador, es usted muy amable. Y finalizamos con la respuesta de la doctora Marta Ágredo a la pregunta de William Abella. ¿Cuál es el compromiso real, no discursivo, de los gobiernos locales para el tema de la matrícula cero? No. Concejal. Yo creo que los entes territoriales, tanto el departamento como el municipio, se ha visto la voluntad política de avanzar en conjunto con la Universidad del Cauca para avanzar al tema de matrícula cero, pero como ya lo habíamos venido diciendo, es para los estratos más vulnerables. Entonces, por ejemplo, la Gobernación del Cauca hizo su pronunciamiento, la alcaldía municipal está promoviendo el tema del Fondo Educativo Municipal, ligado pues a su propuesta de Popayán Ciudad Universitaria, que quedó dentro del plan de desarrollo municipal, pero aún así yo creo, y bueno, la teoría que tenemos en el partido Alianza Verde es que las alcaldías y gobernaciones no les va a alcanzar la plata para tener una sostenibilidad frente a un conglomerado de estudiantes mucho más grande que los estratos que se están proponiendo. Y en ese sentido, pues ahí sí creo que vamos a tener que actuar de manera muchísimo más contundente, porque definitivamente los entes territoriales, departamentos y alcaldías, pues no tienen por qué echarse una carga que le compete a la nación. Definitivamente esto no va a ser solo de este semestre. La crisis económica que se nos viene es bastante fuerte y ahí tendremos que ser bastante, digamos, enfáticos en trabajar en conjunto con nuestros parlamentarios, los estudiantes y todos los sectores para que el gobierno nacional comprenda que definitivamente las universidades públicas, la Universidad del Cauca necesita este tipo de auxilio, porque si dejamos solas a las universidades en esta crisis, pues nuestros estudiantes se nos van a ir. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ya se está agendando un debate frente a este tema. Se va a hacer una audiencia pública para que nuestros estudiantes y varios sectores políticos pues puedan participar en el Congreso de la República, en esta audiencia pública donde se va a tocar desde diferentes partes del país, desde las diferentes universidades, esta propuesta de matrícula cero, y por supuesto pues nosotros estaremos acompañando y respaldando, pero decirle nuevamente al gobierno nacional que no debe dejar solo a los municipios y a los departamentos solos en esta crisis. No han llegado ningún tipo de recursos a los municipios frente a la atención de COVID. Ninguno. Entonces, esto no es a punta de decretos, esto también es con recursos aterrizados en el territorio. Muchas gracias, doctora Marta. Finalizamos con Stephanie Arana, con su intervención a modo de conclusión. Stephanie, por favor. Yo creo que es agradecer el espacio, reitero, a los periodistas y a todos los que estamos participando activamente de esto, pero adicional concluir con tres cosas elementales. Como decíamos, esto continúa, esto sigue, hay que hacerle seguimiento a esta carta. Tenemos toda la disponibilidad y el tiempo, creo que todos aquí los que estamos participando y firmando, de explicarle a los caucanos por qué es razonable esta petición que hacemos, explicar también de que sí hay recursos. Ya lo decían anteriormente incluso los parlamentarios, el compañero de la CUT, hay recursos. La compañera Marta lo acaba de decir, hay recursos. Es que no nos estamos inventando esto, el gobierno nacional tiene los recursos,
en la mano, puede destinarlos a las necesidades básicas que necesitan en estos momentos todos los colombianos, en especial en el caso de nosotros los caucanos. Hay que decir una cosa, los 304.000 millones que nos arrebataron de regalías, nosotros solamente estamos pidiendo el 4%, ¿me entienden? El 4% no es nada de ese montón de dinero que nos arrebataron para nuestra universidad. Nosotros entendemos que los gobiernos locales, como son las alcaldías y la gobernación, ahora se deben de enfocar en garantizar las necesidades básicas que son techito y alimentación para la gente, y que sus servicios estén cubiertos. Incluso están aceptando las responsabilidades de la educación media y básica, que nosotros consideramos que también le pertenece al gobierno nacional. Que ese debe ser el enfoque principal de ellos, no disponer de sus recursos para dar dinero a la universidad, porque nosotros le competemos es al Estado Nacional. Y que también adicional a esto, quiero reiterar que el gobierno de Iván Duque, del señor presidente Iván Duque, no ha invertido ni siquiera el 3% del Producto Interno Bruto. Estamos por debajo del porcentaje que se ha invertido al Producto Interno Bruto de la región, estamos hablando de Latinoamérica, porque hay países como Perú que han invertido el 3%. Y como lo decía el compañero César, en Europa han invertido mucho más de porcentaje del Producto Interno Bruto, y en nuestro país no se ha hecho esa inversión. Si no estoy mal, no alcanza ni siquiera el 2%. Es decir, que hay cosas muy básicas y elementales que el gobierno nacional nos está abandonando en estos momentos, y a los estudiantes de la Universidad del Cauca de pregrado y posgrado eso nos está pasando ahora. Estamos exigiendo es que simplemente se nos cubra el derecho fundamental a la educación superior. Es algo elemental y básico, que nosotros consideramos que es elemental y básico, aparte del techito y la comida, como yo decía, pero pues mucha gente ya está intentando solucionar el techo y la comida, y el presidente Iván Duque no puede poner a los caucanos y a las caucanas en tomar una decisión entre dos cosas: o como y vivo con techito, pago los servicios con mi familia, o voy a estudiar a la universidad o pago mi semestre. Es que eso no son las opciones que debemos de tener los caucanos, entre pagar los derechos básicos o acceder a la educación superior en su matrícula. Entonces eso es como el principal objetivo que tenemos de esta carta. Y reitero, la carta la vamos a enviar esta semana, no está cerrado. Toda la gente que está escuchando, viendo esta rueda de prensa, periodistas de diferentes medios que se quieran sumar también a esta exigencia, podemos hacerlo en conjunto. La firma para sumarse a esta petición está totalmente disponible, que todo el mundo quiera firmar. Estamos moviendo una petición en donde más van aproximadamente 200 estudiantes y profesores de las universidades, tanto públicas como privadas, también se están sumando a esto. Y creo que eso es lo que queda aquí pendiente. O sea, esto es mucho más amplio que un simple sector de los estudiantes que buscan que sea gratuidad para el siguiente semestre o incluso el siguiente semestre, sino que estamos luchando por un derecho fundamental que le corresponde al gobierno responsabilizarse de eso en este momento, con la situación y la crisis que vivimos. No sé si mi compañero Manuel quiere agregar algo para terminar. Y bueno, digamos que gracias por este espacio para comenzar. No sé si Manuel tiene algo para decir adicional. Solo una invitación, invitar a los sectores que nos acompañaron en esta rueda de prensa a un foro que vamos a hacer la próxima semana para hablar más detalladamente de este tema y también sobre los problemas de la región. Entonces, invitarlos a eso, y digamos una invitación especial para los parlamentarios para que, como ya decía, nos ayuden a que esta noticia salga a medios de comunicación nacional y pues llegue a gente no solo del departamento, sino fuera del departamento. Agradecerles a todos por su asistencia, agradecerle a la Universidad del Cauca por prestarnos este canal de comunicación, a la concejala Marta, al ingeniero Jorge, a los senadores Luis Fernando Velasco, al senador Temístocles, al CRIC, que también se conectó, a la Red Departamental de Mujeres, al presidente de la Asamblea, el diputado Eider Loboa, muchas gracias. Y bueno, a todos los periodistas que se han conectado, me excuso si se me queda alguien, a Yasmín Muñoz de la Red Departamental de Mujeres, y muchas gracias
por su atención. Gracias, Emanuel. Gracias, Stephanie. Agradecemos también al rector, doctor José Luis Diago Franco. Gracias a los congresistas, a la concejal, a las organizaciones sociales, a los líderes sindicales. Son ustedes muy amables. Y gracias a ustedes que se conectaron por redes sociales y han estado muy pendientes de esta iniciativa tan importante, no solo para la región, sino para el país. Soy Fernando Meneses Gutiérrez. Gracias también al Centro de Gestión de las Comunicaciones, a Diego Garcés, a Pilar Campos, que han estado y han hecho posible que este diálogo llegue hasta ustedes, y a los colegas periodistas también. Gracias por aceptar este llamado. Que tengan un feliz resto de día.